La mansión Stormwire se alzaba imponente sobre las colinas de Lancaster, sus torres de piedra gris recortadas contra el cielo nublado de aquella mañana de primavera. Henrietta Stormwire observaba el paisaje desde la ventana de su habitación, sus ojos fijos en el horizonte, mientras sus pensamientos vagaban tan lejos como las nubes que se deslizaban sobre las verdes campiñas inglesas. Señorita Henrietta, la voz de Marta, su dama de compañía desde la infancia, interrumpió sus pensamientos. Su padre solicita su presencia en el estudio de inmediato. Henrietta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las convocatorias al estudio de su padre nunca traían buenas noticias, especialmente desde que la salud de su madre había comenzado a deteriorarse. Con 21 años de edad, Henrietta era consciente de las expectativas que pesaban sobre sus hombros como única heredera de la fortuna Stormwire. «Gracias, Marta», respondió con una sonrisa forzada. «Iré enseguida». El estudio de Lord Stormwire era un reflejo perfecto de su personalidad. Ordenado, austero y sin espacio para frivolidades. Los estantes repletos de libros de contabilidad y mapas de propiedades enmarcaban a un hombre cuya vida había sido dedicada a preservar y aumentar el patrimonio familiar. «Padre, ¿me mandó llamar?» Henrietta hizo una pequeña reverencia al entrar. Lord William Stormwire levantó la vista de los documentos que revisaba. Sus ojos, del mismo tono azul grisáceo que los de su hija, revelaban el cansancio de quien ha tomado decisiones difíciles toda su vida. «Siéntate, Henrietta. Tenemos asuntos importantes que discutir». La joven obedeció, sintiendo cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. «Como sabes, la salud de tu madre se ha deteriorado considerablemente», comenzó Lord Stormwire con voz grave. «Los médicos no le dan más de 6 meses, y nuestra situación financiera», hizo una pausa como si le costara admitirlo, «se ha vuelto extremadamente precaria». Henrietta contuvo la respiración. Había escuchado rumores entre los sirvientes, pero su padre siempre había mantenido una fachada de prosperidad ante la sociedad. «Las inversiones en las minas de carbón han resultado desastrosas», continuó. «Estamos al borde de la ruina, Henrietta. Si no actuamos con rapidez, perderemos todo: esta casa, las tierras, nuestra posición en la sociedad». «¿Qué podemos hacer, padre?», preguntó, aunque en el fondo temía conocer la respuesta. Lord Stormwire se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda antes de pronunciar las palabras que cambiarían el destino de su hija para siempre. «He recibido una propuesta de matrimonio del duque de Greycroft, Fabian Greycroft. Ha ofrecido saldar todas nuestras deudas y garantizar el mejor tratamiento médico para tu madre a cambio de tu mano». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Henrietta sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿El duque de Greycroft?», logró articular finalmente. «Pero padre, él debe tener por lo menos 40 años. Y según dicen, su primera esposa». «No me interesan los rumores», interrumpió Lord Stormwire con severidad. «Es un hombre respetado, con una fortuna considerable y conexiones en la corte. Sería una alianza ventajosa para nuestra familia». «¿Una alianza?». Henrietta se puso de pie, incapaz de contener su indignación. «Habla de mi vida, padre, no de un contrato comercial. En nuestra posición la diferencia es mínima», respondió con frialdad. «He dado mi palabra. El duque vendrá a cenar esta noche para formalizar el compromiso». Henrietta sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a mostrar debilidad. «¿Y si me niego?». Los ojos de Lord Stormwire se endurecieron. «Tu madre morirá sin los cuidados adecuados. Perderemos esta casa, el hogar de generaciones de Stormwire. Caeremos en la miseria y la deshonra. ¿Es eso lo que deseas?». Las palabras golpearon a Henrietta como bofetadas. Conocía a su padre lo suficiente para saber que no estaba exagerando. «Esta noche a las 7, concluyó Lord Stormwire, volviendo a sus documentos. «Usa el vestido azul que te regaló tu abuela. Le gustará al duque». Henrietta abandonó el estudio con la sensación de estar caminando hacia el patíbulo. En el pasillo, Marta la esperaba con una expresión de preocupación. «¿Qué ha sucedido, señorita?». «Me voy a casar, Marta», respondió Henrietta con voz hueca. «Con el duque de Greycroft». La expresión de horror en el rostro de su dama de compañía confirmó todos sus temores. Aquella noche, el comedor principal de la mansión Stormwire
brillaba con una luz que intentaba ocultar la sombra que se cernía sobre la familia. Lady Stormywire, pálida y frágil, ocupaba su lugar en la mesa por primera vez en semanas, sostenida más por su orgullo que por sus fuerzas. «Te ves hermosa, querida», susurró a su hija cuando ésta se sentó a su lado. «El azul siempre ha sido tu color». Henrietta apretó la mano de su madre con cariño. «Gracias, mamá. Me alegra verte en la mesa esta noche. No me perdería esto por nada del mundo», respondió con una sonrisa débil. El mayordomo anunció la llegada del duque de Greycroft, y toda la familia se puso de pie para recibirlo. Cuando las puertas del comedor se abrieron, Henrietta sintió que su corazón se detenía por un instante. Fabian Greycroft no era como ella había imaginado. Alto y de constitución fuerte, sus 40 años se llevaban con una elegancia innegable. Su cabello negro, apenas salpicado de gris en las sienes, enmarcaba un rostro de facciones marcadas. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Henrietta. Ojos verdes, penetrantes, que parecían evaluar todo a su alrededor con calculada frialdad. «Duque Greycroft», saludó Lord Stormywire, adelantándose para estrechar su mano. «Es un honor recibirlo en nuestra humilde morada». «El honor es mío, Lord Stormywire», respondió el duque con una voz profunda que resonó en la habitación. «Lady Stormywire, es un placer verla». Se inclinó con respeto ante la madre de Henrietta, quien respondió con una inclinación de cabeza. Y entonces su mirada se posó en Henrietta. Por un momento, algo parecido a la sorpresa cruzó por el rostro del duque, tan fugaz que Henrietta pensó haberlo imaginado. «Y usted debe ser la señorita Henrietta», dijo, tomando su mano para besarla con una formalidad que helaba la sangre. Su padre no exageraba al hablar de su belleza. «Duque Greycroft», respondió ella con una cortesía perfectamente ensayada, mientras retiraba su mano lo más rápidamente posible, sin parecer descortés. «Bienvenido a Stormywire Manor». La cena transcurrió en un ambiente de tensa cordialidad. El duque habló principalmente de sus propiedades, sus viajes por Europa y sus conexiones en Londres, mientras Lord Stormywire asentía con entusiasmo excesivo. Lady Stormywire intervenía ocasionalmente con preguntas educadas, a pesar de su evidente fatiga. Henrietta, por su parte, apenas tocó su comida, limitándose a responder cuando se dirigían directamente a ella. Tras el postre, Lord Stormywire propuso que pasaran al salón para tomar el té, pero el duque tenía otros planes. «Si no les importa, me gustaría hablar en privado con la señorita Henrietta», solicitó con una autoridad que no admitía negativas. «Quizás podríamos dar un paseo por los jardines». Por supuesto», accedió Lord Stormywire de inmediato. «Henrietta, muéstrale al duque nuestros rosales. Están particularmente hermosos esta primavera». Sin otra opción, Henrietta condujo al duque hacia la terraza que daba a los jardines. La noche era fresca, pero no desagradable, con una luna casi llena que iluminaba el paisaje con su luz plateada. «Su padre me ha hablado mucho de usted, señorita Stormywire», comentó el duque mientras caminaban por el sendero empedrado. «Me sorprende», respondió Henrietta con una calma que no sentía. «Hasta esta mañana yo no sabía nada de usted, duque Greycroft». El hombre soltó una risa breve, carente de verdadero humor. «Directa y honesta. Eso me agrada. Supongo que su padre le ha informado sobre nuestra arreglo. ¿Se refiere a su propuesta de matrimonio?» Henrietta se detuvo junto a una fuente ornamental. «Sí, estoy al tanto de los términos del trato». «¿Y qué opina al respecto?», preguntó el duque, estudiándola con atención. «Mi opinión importa poco, ¿no es así? Usted ya ha hablado con mi padre. Han llegado a un acuerdo. Yo soy simplemente parte del intercambio». El duque guardó silencio por unos momentos, como si estuviera considerando sus palabras. «Comprendo su resentimiento, señorita Stormywire, pero le aseguro que mi intención no es hacerla infeliz. Le ofrezco una vida de comodidad y privilegios. Su madre recibirá los mejores cuidados médicos, y el nombre de su familia se mantendrá intacto». «¿A cambio de mi libertad?», respondió ella, incapaz de contener la amargura en su voz. «A cambio de un compromiso», corrigió él. «El matrimonio siempre implica sacrificios, señorita Stormywire. En nuestro círculo social, rara vez es cuestión de amor». «¿Habla por experiencia, duque Greycroft? Tengo entendido que su primera esposa falleció en circunstancias peculiares». Henrietta supo inmediatamente que había cruzado una línea. El rostro del duque se endureció, y por un instante vio en sus ojos un destello que le provocó un escalofrío. «Los rumores son el pasatiempo de los ociosos, señorita Stormywire»,
respondió con frialdad. Mi esposa murió de fiebre hace 5 años. Fue una tragedia, no un misterio. Mis disculpas, murmuró Henrietta, aunque no sintió verdadero arrepentimiento. Ha sido impertinente de mi parte. Lo ha sido, en efecto, concordó el duque. Luego, como cambiando de estrategia, suavizó su expresión. Entiendo sus reservas. No espero que me ame, señorita Stormawire. Solo le pido respeto y lealtad. Con el tiempo, quizás podamos desarrollar un afecto mutuo. Henrietta observó al hombre frente a ella, intentando descifrar qué se ocultaba tras su aparente cortesía. ¿Qué podía querer realmente un duque poderoso y adinerado de una joven cuya familia estaba en la ruina? Había algo que no encajaba en todo este asunto. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Podría desposar a cualquier joven de la alta sociedad de Londres. ¿Por qué elegir a la hija de un barón en bancarrota de Lancaster? Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. Digamos que tengo mis razones, señorita Stormawire, razones que quizás comprenda con el tiempo. Antes de que pudiera insistir, el duque extrajo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tenía la intención de hacer esto de manera más formal, pero dadas las circunstancias, abrió la caja, revelando un anillo con un imponente zafiro rodeado de pequeños diamantes. Henrietta Stormawire me haría el honor de convertirse en mi esposa. La joven miró el anillo, luego al duque, y finalmente hacia la mansión donde su madre enferma y su padre desesperado aguardaban su decisión. No tenía elección real, y ambos lo sabían. «Acepto, duque Greycroft», respondió con voz firme. Él colocó el anillo en su dedo con una delicadeza sorprendente. «La boda se celebrará en 3 semanas, en mi propiedad de Thornfield Hall. Enviaré un carruaje para trasladar a su familia». «¿3 semanas?» Henrietta no pudo ocultar su sorpresa. «Es muy poco tiempo. El tiempo suficiente. No veo razón para prolongar los preparativos». Mientras regresaban hacia la casa, Henrietta sentía el peso del anillo en su dedo como si fuera una cadena. Al cruzar el umbral de la terraza, el duque se detuvo y tomó su mano. «Una cosa más, señorita Stormawire. A partir de ahora considere sus deudas saldadas. Mañana mismo enviaré a mi médico personal para atender a su madre». Por primera vez esa noche, Henrietta sintió una punzada de gratitud hacia el hombre que pronto sería su esposo. Quizás, después de todo, no sería un completo tirano. «Gracias, duque Greycroft. Es usted muy generoso». «No es generosidad, señorita Stormawire», respondió él con una sonrisa enigmática. «Es una inversión, y espero que rinda sus frutos». Con estas palabras inquietantes, entraron al salón donde los padres de Henrietta esperaban ansiosos. Al ver el anillo en el dedo de su hija, Lord Stormawire alzó su copa por los futuros duque y duquesa de Greycroft. Mientras todos brindaban, Henrietta sintió que sellaba un pacto con un desconocido cuyas verdaderas intenciones permanecían en las sombras. El camino hacia el altar ya estaba trazado, y con él, un destino que jamás habría elegido por voluntad propia. Las 3 semanas transcurrieron con la rapidez de un suspiro. La mansión Stormawire se convirtió en un torbellino de actividad mientras Marta y el resto del personal se afanaban en preparar el ajuar de Henrietta. Cada mañana llegaban paquetes de Londres con telas finas, encajes delicados y joyas seleccionadas personalmente por el duque de Greycroft. «Es como si estuviera vistiendo a una muñeca», murmuró Henrietta, mientras observaba los vestidos extendidos sobre su cama. Marta, ocupada en doblar cuidadosamente las prendas para el viaje, simplemente asintió con expresión preocupada. Tal como había prometido, el duque había enviado a su médico personal para atender a Lady Stormawire. Sorprendentemente, bajo sus cuidados, la salud de la madre de Henrietta había mostrado una leve mejoría, lo suficiente para que pudiera asistir a la boda de su única hija. «Es un milagro», había exclamado Lord Stormawire, súbitamente convertido en el mayor defensor de la unión. «¿Ves, Henrietta? El duque es un hombre de palabra». La víspera de su partida hacia Thornfield Hall, Henrietta se escabulló hasta el pequeño cementerio familiar situado en una colina detrás de la mansión. Allí, bajo un viejo roble, descansaban generaciones de Stormawire. Se arrodilló frente a la tumba de su abuela, la única persona que realmente la había entendido. «Abuela», susurró, acariciando el nombre grabado en la lápida. «Mañana me voy para casarme con un desconocido. Un hombre cuya reputación me aterra, pero cuyo dinero salvará a nuestra familia». Una lágrima resbaló por su mejilla. «¿Estoy haciendo lo correcto?». Solo el suave murmullo de las hojas le respondió. Henrietta cerró los ojos,
recordando las palabras que su abuela solía repetirle. En este mundo, querida, las mujeres como nosotras debemos ser fuertes como el acero y flexibles como el junco. Doblégate cuando sea necesario, pero nunca permitas que te quiebren. No me quebraré, prometió Henrietta, levantándose con renovada determinación. Me adaptaré y sobreviviré. A la mañana siguiente, 3 lujosos carruajes con el escudo de armas de los Greycroft esperaban frente a la mansión Stormywire. Uno para el equipaje, otro para Lord y Lady Stormywire, y el tercero para Henrietta y Martha, a quien el duque había permitido acompañarla como doncella personal. El viaje hacia Thornfield Hall tomó casi todo el día. A medida que avanzaban hacia el norte, el paisaje se volvía más agreste y solitario. Henrietta observaba por la ventanilla los páramos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de todo lo conocido. Dicen que Thornfield Hall es impresionante, comentó Martha, intentando levantar el ánimo. Una de las propiedades más grandes del condado. También dicen que es un lugar sombrío, respondió Henrietta, y que ningún sirviente permanece allí por mucho tiempo. Rumores, señorita. Martha tomó su mano. No se atormente con habladurías. El sol comenzaba a ponerse cuando los carruajes atravesaron unas imponentes puertas de hierro forjado. Ante ellas se extendía una larga avenida flanqueada por árboles centenarios que conducía hacia una enorme mansión de piedra gris. Thornfield Hall se alzaba contra el cielo rojizo, con sus múltiples torres y chimeneas, imponente y amenazador como una fortaleza medieval. «Dios mío», susurró Martha. Henrietta no dijo nada. Un extraño escalofrío recorrió su espalda mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal. La puerta se abrió antes de que el cochero pudiera ayudarla a bajar, y una mujer mayor de aspecto severo apareció en el umbral. «Señorita Stormywire», la saludó con una reverencia precisa. «Soy la señora Palmer, ama de llaves de Thornfield Hall. Sea bienvenida». «Gracias, señora Palmer», respondió Henrietta, intentando ocultar su nerviosismo. «¿El duque se encuentra en casa?» «El duque ha tenido que atender asuntos urgentes en Londres», explicó la mujer. «Volverá mañana para la ceremonia. Mientras tanto, me ha encargado que la instale cómodamente y le muestre la propiedad». Henrietta sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, agradecía no tener que enfrentarse al duque inmediatamente. Por otro, la idea de pasar su primera noche en aquel lugar intimidante sin su presencia la inquietaba. La señora Palmer las condujo a través de un vasto vestíbulo de techos altos, decorado con retratos de antepasados de los Greycroft. Henrietta no pudo evitar notar que muchos de los rostros compartían la misma mirada penetrante y fría que había observado en el duque. «Sus padres ocuparán el ala este», informó el ama de llaves mientras subían por una amplia escalera de mármol. «Usted se alojará en las habitaciones de la duquesa en el ala oeste». «¿Las habitaciones de la anterior duquesa?», preguntó Henrietta, incapaz de ocultar su incomodidad. La señora Palmer la miró de reojo. «Han sido completamente redecoradas según las instrucciones del duque. No queda nada del pasado». Algo en el tono de la mujer hizo que Henrietta se preguntara qué secretos ocultaban aquellas paredes. Las habitaciones de la duquesa resultaron ser un conjunto de estancias lujosamente amuebladas, un dormitorio con una enorme cama con dosel, un salón privado, un vestidor y un cuarto de baño con modernos accesorios. Todo decorado en tonos azules y dorados, con muebles nuevos y cortinas de seda recién instaladas. «El duque espera que encuentre todo a su gusto», comentó la señora Palmer. «La cena se servirá a las 7. Mientras tanto, siéntase libre de descansar o explorar la casa». Sin embargo, hizo una pausa significativa. «Le aconsejo que no se aventure sola al ala norte. Está en renovación y podría ser peligroso». Con estas enigmáticas palabras, la señora Palmer se retiró, dejando a Henrietta y Martha solas para instalarse. «¿El ala norte?», preguntó Martha mientras desempacaba los vestidos. «¿Qué habrá allí que no quieren que veamos?» «Probablemente nada interesante», respondió Henrietta, aunque su curiosidad ya estaba despierta. «Solo obras en construcción», como dijo. Después de refrescarse y cambiar su vestido de viaje, Henrietta decidió explorar la que pronto sería su nueva casa. Martha se quedó organizando sus pertenencias, y Henrietta aprovechó la oportunidad para recorrer Thornfield Hall por su cuenta. La mansión era un laberinto de pasillos, salones y habitaciones,
algunas esplendorosamente decoradas, otras cubiertas con sábanas que protegían los muebles del polvo. A pesar de su grandeza, Henrietta percibía una extraña melancolía en el ambiente, como si el edificio mismo guardara recuerdos dolorosos. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia un corredor menos iluminado que los demás. Notó que el polvo se acumulaba en las esquinas y las cortinas permanecían cerradas. Estaba a punto de dar media vuelta cuando escuchó un sonido distante, algo que parecía una risa ahogada. «Hola», llamó avanzando cautelosamente. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, pero la sensación de no estar sola la acompañó mientras seguía adelante. De pronto, se encontró frente a una puerta cerrada sobre la cual colgaba un pequeño retrato. Al acercarse, Henrietta contuvo el aliento. Era el rostro de una mujer joven y hermosa, con una mirada intensa y una sonrisa enigmática. «La primera duquesa», murmuró para sí misma. «No debería estar aquí, señorita Stormawire». Henrietta se sobresaltó al escuchar la voz de la señora Palmer detrás de ella. Me perdí», se excusó, apartándose rápidamente del retrato. «Esta es el ala norte», respondió la mujer con severidad. «Le aconsejé que no viniera aquí». «Lo siento, no me di cuenta». Henrietta señaló el retrato. «¿Es ella la anterior duquesa de Greycroft?» «Sí», confirmó la señora Palmer con expresión tensa. «El duque aún no ha ordenado retirar su retrato». «¿Cómo era ella?», se atrevió a preguntar Henrietta. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó por los ojos de la mujer. «No es apropiado hablar de los muertos, señorita, especialmente la víspera de su boda. Ahora permítame acompañarla de vuelta a sus habitaciones». Durante la cena, Henrietta se reunió con sus padres en un comedor más pequeño e íntimo que el principal. Lady Stormawire parecía impresionada por la opulencia de Thornfield Hall, mientras que Lord Stormawire no dejaba de comentar sobre las evidentes riquezas de su futuro yerno. «¿Te das cuenta, Henrietta?», exclamó entusiasmado. «Serás una de las mujeres más influyentes del condado». «Sí, padre», respondió ella mecánicamente, su mente aún ocupada por el misterioso ala norte y el retrato de la primera duquesa. Aquella noche, mientras Marta la ayudaba a prepararse para dormir, Henrietta no podía dejar de pensar en la mujer del retrato. «Marta», preguntó mientras se cepillaba el cabello, «¿has oído algo sobre la muerte de la primera esposa del duque?» Marta dudó antes de responder. «Solo rumores, señorita. Nada que deba preocuparla». «Dímelo de todos modos». La doncella suspiró. «Dicen que murió en extrañas circunstancias. Oficialmente fue una fiebre, como mencionó el duque, pero algunos sirvientes...» bajó la voz. «Algunos sirvientes dicen que la encontraron en los acantilados, no en su cama, y que el duque prohibió que se hablara del asunto». Un escalofrío recorrió la espalda de Henrietta. «¿Crees que él...?» «No, señorita», interrumpió Marta con firmeza. «No debemos pensar tales cosas. Son solo habladurías de la servidumbre. El duque es un hombre respetable que ha prometido ayudar a su familia». Henrietta asintió, intentando convencerse de las palabras de Marta. Sin embargo, cuando finalmente se acostó en la enorme cama con dosel, el sueño tardó en llegar. Cada crujido de la antigua mansión la sobresaltaba y la sensación de estar siendo observada no la abandonó hasta que el agotamiento finalmente la venció. En sus sueños, se vio a sí misma de pie en el borde de un acantilado, con el viento azotando su rostro y el rugido del mar debajo. A su lado, una figura femenina le sonreía con la misma expresión enigmática del retrato. «Ten cuidado», le susurraba la mujer. «Conoce bien a tu enemigo antes de bajar la guardia». Henrietta despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. A través de las ventanas, los primeros rayos del amanecer iluminaban la habitación. Era el día de su boda, y las palabras del sueño resonaban en su mente como una advertencia. «Conoce bien a tu enemigo», repitió en voz baja, mirando el anillo de compromiso en su dedo. «Pero, ¿quién es realmente mi enemigo en Thornfield Hall?» El día de la boda amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, como si la naturaleza quisiera reflejar el estado de ánimo de Henrietta. Desde temprano, Thornfield Hall se llenó de actividad. Sirvientes corriendo de un lado a otro, arreglos florales siendo colocados en la pequeña capilla de la propiedad y el constante ir y venir de los pocos invitados que habían llegado para la ceremonia. «El duque ha regresado de Londres al amanecer», informó Marta mientras ayudaba a Henrietta con su baño matutino. «Dicen que trajo consigo a un sacerdote de la catedral y a varios miembros de la aristocracia». Henrietta permaneció en silencio.
dejando que su doncella lavara su largo cabello castaño. Su mente seguía ocupada con el inquietante sueño de la noche anterior y el misterio que parecía envolver a Thornfield Hall. «También ha llegado esto para usted», añadió Marta señalando una caja de terciopelo negro sobre la cómoda. Lo envió el duque con instrucciones específicas de que lo use hoy. Con manos temblorosas, Henrietta abrió la caja. En su interior descansaba una tiara de platino con zafiros y diamantes, a juego con su anillo de compromiso. Una pequeña nota la acompañaba. «Para mi futura duquesa. Que este sea el primero de muchos regalos dignos de su belleza. F.G. «Es magnífica», murmuró Marta, impresionada por la joya. «Es una jaula de oro», respondió Henrietta, cerrando la caja con más fuerza de la necesaria. A mediodía, mientras Marta terminaba de arreglarla, recibió la visita de su madre. Lady Stormawire, notablemente más fuerte que en las semanas anteriores, entró en la habitación con lágrimas en los ojos al ver a su hija vestida de novia. «Estás deslumbrante», dijo, tomando las manos de Henrietta entre las suyas. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos». Henrietta intentó sonreír, pero el nudo en su garganta se lo impedía. «Madre, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?». Lady Stormawire miró brevemente a Martha, quien entendió la indirecta, y se retiró discretamente, dejándolas a solas. «Querida», comenzó su madre cuando estuvieron solas, «sé que este matrimonio no es lo que soñabas. El duque es mayor, y los rumores sobre su pasado son inquietantes». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero también es verdad que gracias a él estoy recibiendo los mejores cuidados. Las deudas de tu padre están siendo saldadas, y tú tendrás una posición y un futuro asegurado. ¿A cambio de mi libertad?». Henrietta no pudo contener la amargura en su voz. «A cambio de un sacrificio temporal», corrigió su madre con suavidad. «Henrietta, escúchame bien. Las mujeres de nuestra posición rara vez tenemos el lujo de elegir nuestro destino, pero siempre tenemos el poder de moldear las circunstancias a nuestro favor». Del bolsillo de su vestido, Lady Stormawire extrajo un pequeño libro de cuero gastado. «Este era el diario de tu abuela. Lo escribió durante su primer año de matrimonio con tu abuelo, un hombre al que inicialmente temía y detestaba. ¿La abuela odiaba al abuelo?». Henrietta tomó el diario con sorpresa. Siempre los había visto como una pareja perfectamente compenetrada. «Al principio sí, fue un matrimonio arreglado como el tuyo, pero con el tiempo, tu abuela aprendió a conocerlo, a entender sus debilidades y a utilizar su inteligencia para ganarse su respeto y, eventualmente, su amor». Lady Stormawire acarició la mejilla de su hija. «No te resignes a ser una víctima, Henrietta. Sé una estratega». Las palabras de su madre resonaron en Henrietta mientras avanzaba hacia la capilla del brazo de su padre. El pequeño templo estaba decorado con rosas blancas y velas, creando una atmósfera solemne que contrastaba con el cielo tormentoso visible a través de los vitrales. En el altar, Fabian Greycroft esperaba con expresión impasible. Su traje negro resaltaba la palidez de su rostro y la intensidad de sus ojos verdes, que no se apartaron de Henrietta mientras ella caminaba por el pasillo central. Entre los escasos invitados, Henrietta reconoció algunos rostros de la aristocracia local, pero ninguno parecía realmente cercano al duque. Eran más bien testigos formales que amigos. Cuando Lord Stormawire entregó la mano de su hija al duque, Henrietta sintió un escalofrío al contacto con sus dedos fríos. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz monótona, recitando palabras que sonaban huecas en los oídos de la joven. «Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Fabian Augustus Greycroft, duque de Greycroft, y a Henrietta Jane Stormawire». Mientras el sacerdote continuaba, Henrietta observó disimuladamente a su futuro esposo. Había algo en su perfil que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes de su primer encuentro, quizás en algún retrato o en alguna reunión social olvidada. «El matrimonio», continuó el sacerdote, «es un compromiso solemne que no debe tomarse a la ligera. Es un pacto de fidelidad, respeto y devoción mutua». Al escuchar estas palabras, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios del duque, como si encontrara irónica la mención de tales virtudes. Este gesto hizo que Henrietta se tensara aún más. Finalmente llegó el momento de los votos. El duque se volvió hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas con una firmeza que rozaba lo incómodo. «Yo, Fabian Augustus Greycroft,
comenzó con voz clara y potente que resonó en la pequeña capilla. Te tomo a ti, Henrietta Jane Stormwire, como mi legítima esposa. Prometo honrarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida. Sus palabras sonaban sinceras, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores, como si estuviera sellando un contrato comercial en lugar de un matrimonio. Cuando llegó su turno, Henrietta sintió que su voz la traicionaba. Las palabras se atascaban en su garganta mientras miraba aquellos ojos verdes que parecían ver a través de ella. Yo, Henrietta Jane Stormwire, comenzó con un hilo de voz, te tomo a ti, Fabian Augustus Greycroft, como mi legítimo esposo. De pronto, un trueno retumbó con fuerza, haciendo vibrar los vitrales de la capilla. Fue tan repentino y violento que Henrietta se sobresaltó, interrumpiendo sus votos. Por un instante, le pareció ver una figura femenina entre las sombras al fondo de la capilla, observándola con la misma sonrisa enigmática del retrato. Continúe, señorita Stormwire, la animó el sacerdote, visiblemente incómodo por la interrupción. Henrietta parpadeó varias veces y la figura había desaparecido. Con el corazón acelerado, retomó sus votos, consciente de la mirada inquisitiva del duque. Prometo honrarte y respetarte, continuó, cada palabra pesando como plomo en su lengua. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida. El intercambio de anillos fue igualmente ceremonioso. El duque deslizó en su dedo una alianza de platino con pequeños diamantes incrustados, a juego con la tiara y el anillo de compromiso. Henrietta, por su parte, colocó en el dedo del duque un simple aro de oro, proporcionado por él mismo para la ocasión. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, concluyó el sacerdote, los declaro marido y mujer. Duque Greycroft puede besar a la duquesa. Fabian Greycroft se inclinó hacia Henrietta con una lentitud deliberada. Sus labios apenas rozaron los de ella en un beso frío y protocolario que sin embargo selló su destino de manera irrevocable. Estaba hecho. Ya no era Henrietta Stormwire, sino la duquesa de Greycroft, dueña de Thornfield Hall y esposa de un hombre que seguía siendo un enigma para ella. La recepción se celebró en el gran salón de Thornfield Hall. A pesar de la cantidad limitada de invitados, el duque había dispuesto un banquete digno de la realeza, vinos importados, manjares exquisitos y una orquesta de cámara que interpretaba suaves melodías mientras los comensales disfrutaban de la celebración. Sentada junto a su ahora esposo en la mesa principal, Henrietta apenas tocó su comida. Observaba a los invitados, preguntándose qué pensarían realmente de esta unión. ¿Cuántos de ellos conocerían los verdaderos motivos del duque? ¿Cuántos creerían los rumores sobre la muerte de su primera esposa? No está comiendo, duquesa, comentó Fabian Greycroft, sirviéndole más vino. El chef se sentirá ofendido. No tengo mucho apetito, duque, respondió ella, esforzándose por mantener una sonrisa cortés. Los nervios, supongo. Comprensible. Él la observó con atención. ¿Sabe? Hay algo en usted que me recuerda a ella. ¿A quién?, preguntó Henrietta, aunque temía conocer la respuesta. A mi primera esposa, por supuesto, respondió él con naturalidad, como si hablara del clima. La misma determinación en la mirada, la misma forma de sostener la cabeza cuando está incómoda. Henrietta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Es esa la razón por la que me eligió? ¿Por mi parecido con ella? Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del duque. Las razones de mi elección son más complejas, querida, pero no se preocupe. Tendremos toda una vida para conocernos. Antes de que pudiera responder, Lord Stormwire se acercó a la mesa, visiblemente eufórico por el exceso de champán. «Mi querido yerno», exclamó palmeando el hombro del duque con una familiaridad impropia. «¡Qué magnífica celebración! Debo decir que estoy impresionado». «Me alegra que sea de su agrado, Lord Stormwire», respondió el duque con cortesía, aunque Henrietta notó un destello de desdén en sus ojos. «¿Y cuándo planean partir para Londres?», preguntó su padre. «Supongo que presentará a Henrietta en sociedad cuanto antes». «En realidad», respondió el duque, «no tenemos planes inmediatos de viajar. Prefiero que la duquesa se familiarice primero con Thornfield Hall y sus responsabilidades aquí. La temporada social puede esperar». Henrietta no pudo evitar sentir que aquellas palabras escondían una intención más oscura. ¿Acaso el duque planeaba mantenerla aislada en aquella sombría mansión?
La idea le provocó una sensación de claustrofobia. Cuando el baile comenzó, el duque la condujo al centro del salón para el tradicional primer vals de los novios. Sus movimientos eran elegantes y precisos, guiándola con una autoridad que no admitía resistencia. «Debo decir, duquesa», comentó mientras giraban por la pista, «que ha cumplido admirablemente con su papel hoy. Casi podría creer que está feliz con esta unión». «Soy una buena actriz cuando la situación lo requiere, duque», respondió ella, sosteniendo su mirada. El duque soltó una breve risa. «Esa honestidad suya es refrescante. La mayoría de las mujeres intentarían fingir devoción, o al menos resignación. Prefiero que nuestra relación se base en la verdad, por incómoda que sea», declaró Henrietta. «No lo amo, duque, ni pretendo amarlo en un futuro cercano. Pero cumpliré con mis deberes como su esposa y como duquesa». «¿Y qué hay de la lealtad?», preguntó él, apretando ligeramente su cintura. «¿Puedo contar con su lealtad, Henrietta?». Algo en la forma en que pronunció su nombre, casi como una caricia amenazante, hizo que Henrietta se estremeciera. «La lealtad se gana, duque», respondió finalmente. «No viene incluida en el contrato matrimonial». Por un instante, la máscara de cortesía del duque pareció resquebrajarse, revelando una expresión que Henrietta no supo interpretar. ¿Ira? ¿Admiración? ¿O quizás una mezcla de ambas? «Es usted fascinante, duquesa», murmuró él, inclinándose para hablar directamente en su oído. «Creo que hice una elección excelente». Mientras la música continuaba y ellos seguían danzando bajo la atenta mirada de los invitados, Henrietta comprendió que acababa de iniciar un peligroso juego de poder con un hombre cuyos verdaderos motivos seguían siendo un misterio. Un juego en el que cada palabra, cada gesto, podría ser tanto una victoria como una derrota. Y en algún rincón de Thornfield Hall, quizás entre las sombras del ala norte, los secretos del pasado aguardaban para ser descubiertos. La noche de bodas llegó con la inevitable tensión que Henrietta había estado temiendo durante todo el día. Cuando los últimos invitados se marcharon y sus padres se retiraron a sus habitaciones, se encontró sola con el duque en el gran salón de Thornfield Hall. «Supongo que deberíamos retirarnos», sugirió el duque, ofreciéndole su brazo con una formalidad que contrastaba con la intimidad que se esperaba entre recién casados. Mientras subían la gran escalera en silencio, Henrietta sentía que cada paso la acercaba más a un momento que no podía eludir. El pasillo que conducía a las habitaciones principales parecía interminable, iluminado apenas por algunas lámparas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. «Sus aposentos, duquesa», anunció el duque al llegar frente a la puerta de la habitación que Henrietta había ocupado la noche anterior. «Los míos están conectados por esa puerta interior». Señaló una puerta de caoba en la pared opuesta a la cama. Henrietta asintió, incapaz de encontrar palabras apropiadas para la situación. ¿Qué se suponía que debía decir a un hombre que era ahora su esposo, pero seguía siendo prácticamente un desconocido? «Me reuniré con usted en unos minutos», continuó el duque. «Primero debo atender algunos asuntos en mi despacho». Cuando quedó sola, Henrietta fue recibida por Marta, quien la ayudó a quitarse el vestido de novia y la tiara. «Todo saldrá bien, señorita. Quiero decir, su excelencia», murmuró la doncella mientras cepillaba su cabello. «El duque parece ser un hombre considerado». Henrietta agradeció el intento de Marta por tranquilizarla, aunque ambas sabían que sus palabras eran más un deseo que una certeza. Cuando finalmente quedó sola, vestida con un camisón de seda blanca que había formado parte de su ajuar, Henrietta se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los vastos terrenos de Thornfield Hall, bañados por la luz plateada de la luna que ocasionalmente se asomaba entre las nubes de la tormenta que se alejaba. En la distancia, los acantilados se recortaban como sombras amenazantes contra el cielo nocturno. El sonido de la puerta interior abriéndose la sobresaltó. El duque entró con paso decidido, vestido con una bata de terciopelo negro sobre su ropa de dormir. Llevaba en sus manos 2 copas y una botella de vino. «Pensé que podríamos necesitar esto», comentó, sirviendo el vino tinto en las copas, «para calmar los nervios». «Gracias», respondió Henrietta, aceptando la copa que le ofrecía. El vino era dulce y fuerte, probablemente importado de Francia o Italia. «Por nuestro futuro juntos», brindó el duque, alzando su copa. Henrietta tocó su copa con la de él, pero no respondió al brindis. Bebió un sorbo, agradeciendo el calor momentáneo que el alcohol le proporcionó. «Debe estar exhausta después de este largo día», continuó el duque,
observándola con aquella mirada penetrante que parecía leer sus pensamientos. «Ha sido intenso», admitió ella. «Y ahora tiene miedo», afirmó él. No como una pregunta, sino como una constatación. Miedo de mí, de esta casa, de los rumores que ha escuchado. Henrietta consideró negar la acusación, pero recordó las palabras de su madre sobre ser una estratega, no una víctima. «Sí», respondió con honestidad. «Tengo miedo. No lo conozco, duque. No sé qué esperar de usted ni de este matrimonio. Y los susurros sobre su primera esposa no ayudan precisamente a tranquilizarme». Para su sorpresa, el duque sonrió. No era una sonrisa cruel, sino más bien cansada, casi melancólica. «La honestidad es refrescante», dijo, acercándose a la ventana donde ella se encontraba, especialmente en este lugar donde las mentiras y los secretos parecen impregnar las paredes. «¿A qué se refiere?», preguntó Henrietta, intrigada por este repentino cambio de tono. El duque guardó silencio unos instantes, contemplando el paisaje nocturno. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Mi primera esposa, Elizabeth, no murió de fiebre como he dicho públicamente. Se quitó la vida arrojándose desde los acantilados después de descubrir algo que la destrozó». Henrietta sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué descubrió? Que nuestro matrimonio estaba basado en una mentira, que me casé con ella no por amor, como le había hecho creer, sino para vengar una antigua afrenta de su padre contra el mío. El duque la miró directamente a los ojos. «Y temo que la historia podría repetirse». «¿Qué quiere decir?». Henrietta dejó la copa sobre una mesa cercana, súbitamente alerta. «Su abuelo y mi padre fueron socios en las minas de carbón. Cuando las vetas comenzaron a agotarse, su abuelo vendió sus acciones justo a tiempo, dejando a mi padre con una inversión que lo llevó a la ruina. Mi padre se suicidó, incapaz de soportar la vergüenza de la bancarrota». «Eso no tiene nada que ver conmigo», protestó Henrietta, aunque un escalofrío recorría su espalda. «No directamente», admitió el duque, «pero cuando supe que Lord Stormawire estaba siguiendo los pasos de su padre, invirtiendo todo en minas moribundas, vi una oportunidad de cerrar el círculo, arruinarlo como mi familia fue arruinada, y luego ofrecerle una salida, la mano de su hija». La revelación golpeó a Henrietta como un puño en el estómago. Todo cobraba sentido ahora. La insistencia del duque, la rapidez del compromiso, la extraña familiaridad que sentía hacia él. «¿Entonces todo esto ha sido parte de su venganza?», preguntó con voz temblorosa. «¿Nuestro matrimonio es solo una forma de humillar a mi familia?». «Ese era el plan original», confesó el duque, «hasta que la conocí, hasta que vi esa mirada en sus ojos cuando se negó a ser una víctima pasiva de las circunstancias. Esa misma mirada que tiene ahora». Dio un paso hacia ella, pero no de forma amenazante. «Cuando la vi en el altar hoy con esa dignidad inquebrantable a pesar de estar siendo forzada a un matrimonio que no deseaba, algo cambió en mí. Vi el reflejo de mi propio sufrimiento en sus ojos, la misma determinación de sobrevivir que me ha mantenido en pie todos estos años». Henrietta lo observó, buscando cualquier señal de engaño en su rostro. «¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿No teme que pueda usar esta información contra usted?». «Lo que temo», respondió él con una intensidad que la sorprendió, «es repetir los errores del pasado. Elizabeth murió porque descubrió la verdad demasiado tarde, cuando ya había entregado su corazón. No quiero que usted sufra el mismo destino». Se acercó a la puerta interior por la que había entrado. «No compartiremos lecho esta noche, ni ninguna otra hasta que usted lo desee. Tiene mi palabra». Antes de salir se volvió una última vez hacia ella. «Le ofrezco un nuevo comienzo, Henrietta. No basado en el amor que aún no sentimos, ni en la venganza que ya no deseo, sino en la verdad y el respeto mutuo. Quizás con el tiempo podamos construir algo real sobre esos cimientos». Cuando la puerta se cerró tras él, Henrietta permaneció inmóvil, procesando todo lo que acababa de escuchar. La venganza, la confesión, la oferta de un nuevo comienzo. Recordó las palabras de su madre sobre ser una estratega, las advertencias de su sueño y el diario de su abuela que hablaba de un matrimonio que había evolucionado del desdén al amor. Se acercó al escritorio y extrajo el pequeño libro de cuero que su madre le había entregado. En sus páginas, su abuela había escrito: «El verdadero poder de una mujer no reside en su belleza o su nombre, sino en su capacidad para transformar las circunstancias a su favor. Incluso las cadenas más pesadas pueden convertirse en joyas si sabes cómo llevarlas». A la mañana siguiente,
Cuando el duque y Henrietta se encontraron para desayunar, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran adversarios en un juego de poder, sino dos sobrevivientes reconociéndose mutuamente, dispuestos a intentar construir algo significativo a partir de un inicio imperfecto. «Buenos días, duque», lo saludó Henrietta con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, duquesa», respondió él observándola con una mezcla de curiosidad y admiración. «¿Ha descansado bien?» «Sorprendentemente sí», contestó ella con sinceridad. «He tomado una decisión respecto a nuestro matrimonio». «¿Y cuál sería esa decisión?» Henrietta sostuvo su mirada sin vacilar. «Acepto su oferta de un nuevo comienzo, no como víctimas del pasado, sino como arquitectos de nuestro propio futuro». Por primera vez desde que lo conocía, Henrietta vio una sonrisa genuina iluminar el rostro de Fabian Greycroft. «En el altar dije que esta unión era un deber», comentó él mientras le ofrecía su brazo para dirigirse al comedor. «Pero su mirada, Henrietta, esa mirada que desafía al destino mismo, ha cambiado todo». Y así, en la antigua mansión de Thornfield Hall, donde los fantasmas del pasado parecían acechar en cada sombra, comenzó una nueva historia, no una de amor instantáneo ni de odio eterno, sino de dos almas heridas encontrando en la honestidad un camino hacia la redención, porque a veces el verdadero poder no está en evitar las cadenas del destino, sino en la forma en que elegimos llevarlas.